Hola, ¿qué tal amigos? Pues es un día muy importante. Finalmente se están dando pasos ya formalmente ilegales en contra de los exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. El día de hoy se ya anunciaron sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública y no solo sanciones, sino también un mecanismo para recuperar el dinero robado, mal gastado, mal aplicado, mal ejercido, mal comprobado, mal todo lo que sea. El caso es que tienen que regresar este dinero al gobierno, a las arcas públicas. Esto en los primeros pasos en el proceso legal y con los primeros funcionarios que nos estamos enterando el día de hoy. Uno de ellos es Emilio Lozoya. Y bueno, vamos a iniciar con el boletín de Irma Heréndira Sandoval de la Función Pública, justamente donde nos hace esta revelación. Dos funcionarios, dos altos mandos del gobierno de Enrique Peña inhabilitados, uno 10 años y otro 15. Vamos con los casos que se encontraron y por qué se dan estas sanciones. El funcionario inhabilitado 10 años, a quienes por cierto no cita por nombre, se le detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Es decir, que no fue solo en una ocasión, sino que fue en dos. Eso significa, y se entiende, por parte de ellos supongo, que no fue algo accidental, sino que fue una decisión voluntaria no incluir estas cuentas, y por eso fue sancionado con esta inhabilitación de 10 años. Insisto, sin dar los nombres. En segundo lugar está el otro caso, a quien inhabilitan 15 años, y este es el más interesante. La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos. Por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario. Entonces, por este dinero mal aplicado, entonces se le sanciona. Y no solo eso, tiene que regresar este dinero que se mal aplicó, que se desfalcó por cualquier razón, porque no se alcanza a explicar ahí, pero tiene que regresar estos 620 millones de pesos. El caso de Fertinal, de estas plantas de fertilizantes que se privatizaron en el sexenio de Salinas y se estatizaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ha sido uno de los temas más importantes en las investigaciones iniciales del gobierno de Andrés Manuel. El propio Obrador habló sobre el tema en el mes de marzo, cuando se le hizo la pregunta directa sobre este tema, cómo iban las investigaciones sobre las plantas de fertilizantes. Para preguntarle cómo va esta denuncia de la planta de fertilizantes, donde sabemos que la historia ha estado plagada de muchas irregularidades. Se encuentran coludidos exdirectores de Pemex como Rogelio Montemayor, Emilio Lozoya. Sí, miren, este es un caso que ha ameritado el que se haga una investigación por parte nuestra y se presente una denuncia formal a la Fiscalía General, porque se trata de operaciones de mucho dinero que se llevaron a cabo en la pasada administración. Se compraron plantas de fertilizante. Hay el caso de una planta que estaba en desuso, abandonada. Valía 1.000 millones y la compraron en 10.000 millones de pesos. Valía 1.000 millones de pesos y la compraron en 10.000 millones de pesos. Pero todavía, por si fuese poco, autorizaron otra cantidad igual para rehabilitarla y todavía no se produce fertilizante. Entonces nosotros no podemos recibir esto sin que se haga una investigación, porque si nos quedamos callados, si no actuamos, estaríamos siendo encubridores
Entonces, estamos pidiendo que la autoridad competente investigue sobre esta operación. Entonces, lo que comentaba Andrés Manuel sobre esta planta, que es también un emblema de la corrupción. En el sexenio de Salinas se privatiza, uno de los socios se convierte en el director de Pemex con Ernesto Zedillo. En el transcurso de la vida productiva, entra en quiebra, lo rescata el gobierno y finalmente en el sexenio de Enrique Peña se estatiza, regresa nuevamente a la posesión del gobierno, se privatiza, se rescata y aún así en quiebra, porque estaba en quiebra, regresa al gobierno federal. Es increíble este manejo que se hacía como si fuera su changarro, como si fuera la tiendita de la esquina por parte de toda esta gente, y eso es justamente lo que está investigando Andrés Manuel. Para ellos es muy importante, pero vámonos entonces con los nombres, con los trascendidos, porque finalmente este es un proceso administrativo que dará pie seguramente ya a demandas, como lo dice Andrés Manuel, ya ante la Fiscalía, ante la instancia correspondiente. Esta es la investigación interna del gobierno federal. Y entonces el nombre que trasciende es el de Emilio Lozoya. Pero para mala noticia de todos los mexicanos, Emilio Lozoya no es el inhabilitado por 15 años, es el que nada más recibió la sanción por inhabilitación. Pero se confirma que es él, ya lo confirmó su propio abogado llamado Javier Cuello, quien fue el que dio la noticia. Hoy fue notificado, dijo el abogado, el asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones, ¿no? Que parece ser algo menor, pero si fuera menor no diría lo siguiente. Afirmó también que procederán a solicitar un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pues argumenta inconsistencias en la elaboración del dictamen. Es decir, si fuera algo menor, si no le interesara a Emilio Lozoya y finalmente dice, pues es que yo ya no iba a trabajar en el gobierno, ¿para qué la inhabilitación? Me vale queso. No, porque insisto, estos son los primeros pasos todavía para algo mucho más grande que ya se está preparando y que ya nos anunció el propio fiscal general de la República, Alejandro Hertz, porque también hace algunas semanas, a principios de este mes, Hertz habló sobre los casos más emblemáticos en este país. Uno de ellos, los de corrupción, uno de ellos es justamente Odebrecht, donde está embarradísimo Emilio Lozoya. Esto fue lo que comentó Alejandro Hertz y cómo va este caso en la Fiscalía, que ya tiene también los días contados antes de que se haga pública toda esta información. Odebrecht. Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República en enero de 2017 y hasta la fecha no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte todo este procedimiento con base en la información que hemos recopilado recientemente y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializar este asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada. Entonces, 60 días. Y en el marco de estos 60 días que anunció Alejandro Hertz, se da este primer anuncio de la Secretaría de la Función Pública. También yo veo una estrategia legal. Parece ser que se están dando pasos, porque también por eso se refiere primero a los funcionarios de Petróleos Mexicanos, cuando hay muchos casos de corrupción que seguramente se están investigando en la Secretaría de la Función Pública, al igual que en el resto del gobierno federal. Pero bueno, ¿quién pudiera ser entonces el que está sancionado con estos 620 millones? Revisando un poco hacia atrás, a los primeros pasos que se dieron en el marco de esta investigación, hay una nota de Eje Central, donde señala lo siguiente, esto el pasado mes de diciembre del 2018, dice así: el próximo 19 de diciembre del año pasado, el exdirector general de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, comparecerá ante la Secretaría de la Función Pública y entonces se determinará si es responsable de un daño patrimonial a la empresa por casi 194 millones de dólares. ¿Y por qué a él? Porque a él le estaban cargando el muertito en la administración de Enrique Peña Nieto. A él querían culpar para dejar libre a Emilio Lozoya, lo cual también se entiende que le costó trabajo a la Secretaría de la Función Pública encontrar algo que amarrara a Lozoya con el caso de las plantas de fertilizantes. ¿Por qué? Porque esta investigación contra Edgar Torres la inició la propia Secretaría de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, entonces encabezada por Arely Gómez, que se reforzó con el avalúo de una consultora de Mancera SC que sostiene que en la compra de Grupo Fertinal se adquirieron activos por un valor de avalúo de 15.2 millones de dólares que fueron pagados mediante un crédito bancario para la adquisición de las acciones
por una cantidad de 209 millones de dólares. Acuérdense lo que dijo Andrés Manuel, los 1.000 millones a los 10.000, ¿no? Esa es la gran diferencia que se da en el avalúo y lo que finalmente terminó pagando Petróleos Mexicanos. Y esto se hizo también a través de una de las subsidiarias privadas, las SADCB que tiene Pemex, y de esta manera también se busca desde un principio deslindar a Emilio Lozoya de lo que es esta compra de las plantas de fertilizantes, que es el caso que estamos hablando el día de hoy. Odebrecht es aparte. Es otro acto de corrupción, pero no está tan directamente relacionado a este caso de las plantas. Entonces, uno de los eventuales sancionados sería Edgar Torres, aunque ese nombre seguramente lo estaremos conociendo en las próximas horas, pero Emilio Lozoya, ahí está, en una primera sanción y en un primer precedente, que a través de estas multas resarcitorias, y esto es importante, se va a buscar recuperar, no solo sancionar, recuperar el dinero que se robaron los funcionarios de Enrique Peña Nieto. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.